Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Como siempre es lunes, es tiempo de platicar con usted. Hemos tenido una proclividad natural a estar hablando del COVID-19 hasta el cansancio. Y seguimos, y el problema de salud con este virus permanece en Zacatecas, aunque ya no tanto en el ánimo de la información, como nos tenían acostumbrados a darnos un reporte diario. En la nueva gobernanza desapareció este reporte y esperemos que lo recuperen porque es necesario. La intención de este programa, sin embargo, es hablar de otros temas de salud pública que son muy interesantes y que es muy conveniente que hagamos un alto siempre para reflexionar con un ánimo de prevenir, para no enfermar. Y si ya enfermamos, porque vamos a hablar de padecimientos crónico-degenerativos, saber cómo manejarlos. Y le doy para platicar de esto la bienvenida al doctor Helios Muñoz Navia, médico familiar del gran Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esta invitación y a nombre del Instituto Mexicano, pues agradecer esta posibilidad de hablar con toda la población en general, no solamente la derechohabiense, porque como bien lo menciona y muy acertadamente, estos 2 años que podríamos llamar atípicos que el COVID nos movió a todos en una manera inimaginable, sí. Pues desafortunadamente esta es nuestra nueva realidad y como bien lo comentaba, toda nuestra atención, todos los problemas de salud se centraron en COVID, pero desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes a nivel nacional con enfermedades crónico-degenerativas que tuvieron que hacerse un aislamiento como medida preventiva para evitar estos datos de infección, pues desafortunadamente tuvieron un aislamiento de los servicios de salud, que eso ahorita estamos empezando a ver apenas esa punta del iceberg de ese descontrol, que por ese aislamiento, pues a lo mejor me estoy cuidando bien, a lo mejor estoy haciendo mi dieta, que creo que a todos nos afectó el COVID en ese sentido. A lo mejor mi tratamiento todavía me va a funcionar bien, claro, sin poder ir a la consulta regular. Y me consta porque mi señora madre es hipertensa, y cada mes la estábamos llevando a sus revisiones y ya casi van a ser de veras 2 años en que mi madre no va al consultorio a estar presencialmente, y como en su caso, pues son muchísimos, pero tampoco conviene exponerlos porque yo estoy hablando de una mujer ya de una cierta edad que, por cierto, no se quiso vacunar. ¿Cuánto? O sea, ahorita vamos a hablar de todo, claro, y de los riesgos tan marcado para personas con estos problemas de salud que representa el propio COVID. Y antes que sigas haciéndome comentarios, doctor, te pido que me hables de tú para platicar más a gusto. Con todo porque gusto. Yo sé que ya estoy grandecita, pero ya estoy viejita, pero no tanto. No, nada de eso. Primero que nada, es un gusto estar viendo ese escudo del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Madonna, ¿verdad? Y le doy la bienvenida que nos está acompañando aquí Marcela Padilla, una mujer institucional que tiene años en el Seguro Social en el área de prensa. Y, estimado doctor, es un honor de veras ver ese emblema por todo lo que representa en términos de atención a la salud de millones de personas en este país y de seguridad social. Entonces, dejamos de hablar por muchos meses de estos problemas crónico-degenerativos, que comenzaría preguntándote qué son, exactamente qué es eso. Ok, pues te comento, una enfermedad crónico-degenerativa es todo aquel estado patológico, o sea, esa enfermedad que al momento de que hacemos ese diagnóstico la vamos a poder controlar, pero no la vamos a poder erradicar. Si hablamos, por ejemplo, te lo comparo con cuando yo me enfermo de la garganta, que traigo una infección en la garganta. Pues voy, recibo la medicación, recibo el antibiótico, se erradica el factor que me desencadenó ese problema y por automático se me quitó.
A diferencia, por ejemplo, de la diabetes, de la hipertensión, que son una de los principales motivos de consulta en el IMSS, son enfermedades que se identifican, que son multifactoriales. Eso significa que no ocasionó una sola cosa que se desarrollara, ¿sale? La principal, pues tenemos la genética. Yo les comento a mis compañeros médicos o a las personas que tengo el gusto de atender, de que cuando mi abuelo fue diabético, mi mamá es diabético, pues agua pasa por mi casa. Si no me pongo trucha, pues yo ya tengo ese 50% de probabilidades de que yo desarrolle esa enfermedad. Has dicho una cosa bien importante, de una manera muy simple: si no me pongo trucha. O sea, necesitamos ponernos truchas y no ser tan irresponsables con nuestra propia vida. Y hago ese primer paréntesis, estoy entendiendo lo que nos dices. Lo crónico degenerativo es, primero que nada, eso crónico, o sea, que va a durar siempre, y degenerativo, que va a ir provocando cambios, no siempre para bien, evidentemente, más bien para mal de nuestro cuerpo, pero se pueden controlar. Así es. Entonces, ¿cómo ponernos truchas? Pues lo primero que nada, tú hablabas al inicio de la prevención. Yo les pongo el ejemplo de que ahorita todo el mundo, ante el miedo que le iniciamos teniendo al COVID, que ahorita pues desafortunadamente ya somos de conciencia covicienta relajada. Yo lo hablo así porque de estar todos muy aislados, pues de pronto como que fuimos bajando el nivel y ya nos relajamos. Así es. Entonces, lo cual no está nada bien. La prevención, yo les comentaría, lo primero que nada, pues acercarse con su médico, no tanto cuando yo ya esté enfermo, ¿sale? La prevención, te hablo por ejemplo, las opciones que tiene el instituto. El IMSS se ha ido adecuando a la evolución de la gente y no tanto esperando que la gente se adecue al instituto. Ahorita hay medios digitales. Si tú bajas tu aplicación en tu teléfono que se llama IMSS Digital, lo puedes bajar, te vas a dar de alta y vas a ir encontrando que hay cuestionarios muy simples, que cualquier gente lo podemos entender y no necesariamente que yo tenga, o sea, que te hablen con el lenguaje científico. Son preguntas muy básicas donde lo primerito es de que te va a poner en qué lugar estás. ¿Sale? Esto es como una consulta. ¿Llenar el cuestionario? No. No es tanto como una un consulta. Autoanálisis. Así es. Es una estadificación. Es ver en qué nivel estoy, cuál es mi nivel de riesgo. ¿Sale? Para hablar de las enfermedades crónico-degenerativas, pues por automático va de la mano y es inherente hablar del riesgo cardiovascular. Esto es un tema que se incorporó al Seguro Social que yo no conocía. Me estoy enterando en este momento. Yo tuve la fortuna de trabajar en el Seguro Social, aunque lo mío estaba más enfocado al área de lo político, de la Dirección General, con sus iniciativas de entonces de reformas a la ley, pero también me enteraba de los temas médicos obligadamente, y no había esta posibilidad. ¿Es relativamente nueva? Relativamente te estoy hablando de que se lanzó la aplicación de IMSS Digital. Es aproximadamente hace 5 años cuando se hicieron las iniciativas. Es nuevo. ¿Y la gente está reaccionando, está respondiendo o no? Ahorita estamos en la etapa de difusión, en que la gente le tenga esa confianza y sobre todo es una lucha constante, creo. Hay artículos que hablan de la evolución que va teniendo la medicina, de cómo inició francamente siendo curativa. Esto es de que yo voy a reaccionar hasta que yo ya vi un daño en mi organismo. Lo que hablábamos de esa enfermedad crónico-degenerativa, la degeneración que va a tener, y lo vemos en el sentido de que estoy acelerando el desgaste, por así decirlo. Si yo tengo un coche que lo saqué de recién así salidito de la agencia, pero le estoy dando un trato pésimo, no lo llevo a sus servicios, no estoy atento, no veo las cosas, y pues de pronto me encendió el foco amarillo
que me está diciendo aguas, pero como yo digo, sigue jalando, le sigo dando el mismo manejo. ¡Qué buen ejemplo! Sí. Sigue jalando nuestro cuerpo y nosotros echándole cosas y haciendo tonterías con nuestro cuerpo. Hasta que llegue el punto, pues que de plano no funcionó, y es cuando acudimos al mecánico. Es el mismo ejemplo que yo les pongo. Me regreso un poquito a esas enfermedades crónico-degenerativas. Ajá. Antes de que se desarrolle una diabetes, antes de que se desarrolle una hipertensión, pues nuestro cuerpo empieza a, literal, silencio, pero a gritos nos está diciendo cuidado. ¿Sale? Dime un grito que se produce en alguien, por ejemplo, que puede ser hipertenso. Ok. Lo primerito es de que antes de que exista esa hipertensión como tal, pues generalmente, como te comentaba, tenemos que identificar si yo tengo factores que puedo modificar. Empezando por ahí. Por ejemplo, mi caso, que mi mamá es hipertensa. ¿Puedo ser hipertensa yo? Sí, ya tiene la mitad del camino. ¡Santo! Nunca se me había ocurrido. Así es. Ya tengo la mitad del camino ya escrito. Así es. Y la otra mitad depende de mí. Así es, que esos son los factores que podríamos llamarle, lo dividimos en modificables, que yo tengo la capacidad de decir, voy a incidir, voy a modificarlos, y los no modificables, como es la herencia, pues está en mis genes, yo ya no lo puedo cambiar. Entonces, la conversación la quisieran causar básicamente en una reflexión personal, después de escucharte, para revisar qué está pasando en mi familia, ver qué predisposición tengo, y luego tal vez entrar a esa aplicación, no tal vez, sino entrar a la aplicación. Y a veces pasamos mucho rato, no a veces, hoy en día pasamos mucho en el teléfono. Claro. Entonces démosle un buen uso. ¿Cómo es la aplicación? La aplicación es tan sencilla como cuando yo bajo el WhatsApp, como bajo el Facebook, aplicaciones que todo el mundo sabemos usar. Yo lo encuentro en la tienda de aplicaciones, no tiene ningún costo, la descargo, y una vez que lo bajo, lo tiene que ser utilizado por el titular del seguro, el trabajador. Una vez que lo ingresas, vas a utilizar tu número de seguridad social, tu CURP y un correo electrónico. Te das de alta, lo bajas y te va a llegar un correo de confirmación, como en cualquier otra aplicación, para asegurarte que eres tú. Y a partir de ahí tiene un desglose donde tú puedes conocer tu riesgo cardiovascular, que era lo que les estaba comentando, qué tanta posibilidad tengo yo de desarrollar cierto tipo de enfermedades en comparación al resto de la gente. Pero sí tengo que ser derechohabiente para tener acceso a esa información. No es general. Esa aplicación es específicamente para el régimen ordinario, para los trabajadores y sus beneficiarios. Pero eso no te exime que existen aplicaciones. Si tú entras a cualquier motor de búsqueda, cualquier Google, lo que sea, y pones calculadora de riesgo cardiovascular, hay esos estudios para determinar qué tanto riesgo tengo yo sobre la población estudiada, de que me va a decir qué riesgo tengo de desarrollar esas enfermedades. Hay calculadoras tan sencillas que lo que te pide es tu edad, tu género, si eres hombre o mujer, si tienes alguna descendencia afroamericana, si fumas. Híjole. Y ahí ya te da un panorama. Esas tablas luego, para que la gente que tenemos el gusto que nos vea, que nos entienda, se calculan de estudios de años anteriores. Por eso, al momento de que el médico te dice, tú tienes un 10% de posibilidad de que en un lapso de 5 o 10 años desarrolles esta enfermedad, es relacionado al estudio que se hizo previamente, de esos estudios retrospectivos, de decir, pues esta gente que fumaba y que era mujer o que es hombre, cada ítem va agregando un punto para desarrollar. Por eso le comentaba de que no necesariamente esa aplicación, a lo mejor de este lado está simplificado, pero a la población en general, pues lo ideal es acudir con un médico, pues para que no me autoengañe, porque luego... Pero esto nos abre grandes posibilidades, porque muchos
no tienen el recurso para ir a una consulta, si no tienen seguro social, pero sí tienen un celular donde pueden, o Claro. una computadora donde pueden buscar la aplicación y hacerse esa valoración preliminar, digamos, Así a lo es. médico, para ver qué tan predispuesto estoy a tener ese problema. Ahora, yo escucho y me pregunto, ¿si habrá interés o por el contrario es un poco de miedo? Lo digo por una experiencia, por una manera de ser totalmente personal que me pongo por delante como ejemplo. Yo le saco al Papá Nicolau porque digo, ay, a lo mejor me dicen algo feo. Le saco una mastografía o mamografía, como se diga, no por el miedo a que me duela o por la pena que me vean, eso es lo de menos, pero me da terror que me vayan a dar una mala noticia. ¿Esto cuenta para entrar a esta clase de opciones? Sí influye mucho, amiga, porque desde el momento que existe esa resistencia y que desafortunadamente volvemos a lo mismo. Luego yo trato de hacer ejemplos muy prácticos. Adelante. Pero, ¿qué diferencia hay de que yo vaya con X señora que me dice que lee las cartas? Porque me va a decir mi futuro y me va a decir mi suerte. Y cómo ahí sí tenemos el ímpetu sí, de es ir y hacerlo. Y que cuando es algo inherente a mi salud, pues tenemos esa resistencia. Va relacionado al temor. Vamos. De encontrar algo que no quiero encontrar. Así es. O sea, ese temor de decir ante mi propia, vamos, el temor a envejecer, el temor a la muerte. El temor entramos a temas filosóficos. A la propia enfermedad. Así es. A la propia enfermedad. Preferimos hacernos de la vista gorda. Y hablando de vista gorda, hay otro problema muy serio que provoca enfermedades, que es la obesidad. Así es. Yo le decía a Marcela cuando le pedí que buscara un profesional, que estoy encantada contigo y espero tenerte más veces, le decía, el tema de la obesidad también, porque a mí puede decir que me hacen enojar ver a personas, señoras o señores, mujeres u hombres, y que son jóvenes y que se abandonan al hábito de una mala alimentación, subiendo de peso y no se hacen conciencia y se detienen, no por vanidad, sino por salud. Y somos un país, somos el primero. Así es, tenemos el deshonroso primer lugar en obesidad en adultos y en niños. ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿O por qué tanto? Otro ejemplo simple. Lo primerito que yo te diría o le diría cómo les te platicaría salga. es quitarle ese romanticismo a la obesidad. Es un romanticismo. Sí. Me encantas. Porque el hecho de que, vamos, vemos un niño chiquito, o sea, un niño, un escolar, de que, ay, qué hermoso está, esos cachetitos, eso. Y asimilamos que la obesidad, el estar gordito, el estar robusto es significado y está traspolado a un estado saludable. ¿Cuándo debemos Desde hace muchísimos años. Sí. Culturalmente, si nos vamos hacia atrás, pues el hecho te platico, por ejemplo, en las monarquías, que se hablaba de que las personas de la mando, de poder, deberían de estar robustos porque era un sinónimo de solventaje, de salud. De poder, inclusive. Así es. Entonces, por eso yo siempre les comento que debemos de quitarle esa ternurita. Ajá, y verlo como una enfermedad que es. Sí, yo he escuchado a alguna amiga que tiene un problema de obesidad y dice, sí, fulanita de tal que es gordita como yo. Y cuando yo escucho la palabra gordita, yo digo, híjole, pues sí, es una forma como de justificarse. Así es. Es decir, yo estoy gordito. Yo al contrario, me peleo con la gordura todos los días y hasta y no estoy flaquita como quisiera, no estoy flaquita, pero nunca me permito pasar a un cierto rango, o sea, estoy en un nivel, digo, ya ahorita ya me subí 5 kilos y cierro la boca y me disciplino y hago lo que pueda de ejercicio porque también me duelen las rodillas muchísimo, pero hago algo y yo me pregunto, ¿por qué la gente no quiere hacer nada? Es un problema de falta de autoestima social.
Fíjate que volvemos a lo mismo. Vámonos viendo como una enfermedad, es lo primerito que tenemos que tener claro. Una enfermedad subdiagnosticada. ¿Eso qué significa? Que incluso nosotros como médicos pues lo minimizamos. Cuando está bien conocido que la obesidad es un factor detonante para hipertensión, para problemas arterioscleróticos, problemas del corazón, para la misma diabetes, es un antecedente. E inclusive te puedo hablar que si juntamos todo lo que hablábamos hace rato, que yo estoy obeso, que yo soy sedentario, eso es que no hago nada de ejercicio, que yo fumo, que si es una mujer que ha tenido trastornos hormonales y que desarrolló un síndrome de ovario poliquístico, que tuvo ahí descontrol en sus ciclos. Vamos, son varias cositas que se van conjuntando y es una cosa que se llama síndrome metabólico, que esa misma obesidad me ocasionó que las grasas, que no necesariamente tenemos que satanizar a las grasas, al colesterol, a los triglicéridos, están en nosotros porque tienen una función. Pero claro, cuando esa homeostasis, ese equilibrio se vence, cuando ese carro está buscando la manera de seguir funcionando, a pesar de que ya me dijo aguas, es cuando empieza a ver. Entonces, esa misma obesidad nos puede ocasionar que en mi organismo la insulina, todos producimos insulina, es una de las funciones que tiene nuestro páncreas. Nosotros tenemos la función de esa insulina para que la glucosa, todo lo que nosotros consumimos, que a final de cuentas se va hacia esa unidad funcional, esa motor, esa gasolina que es la glucosa, que tiene su funcionamiento y que tiene ahí un ciclo muy, yo lo hablo muy hermoso, porque cuando entendemos la fisiología, cómo funciona el organismo, pues realmente somos un ser funcional perfecto. Ay, que nos damos extraordinario. Que hacemos todo lo posible mejor que cualquier carro y le damos en la torre. Hacemos todo lo posible por darle en la torre. Ahora, es un tema que muestra el tipo de sociedad que somos, porque hay países donde hay más conciencia, más cuidado, o no sé si es la genética también. Ya tenemos la tendencia a ser gordos, yo no voy a decir gorditos, así es, porque somos obesos y obesas. Lo traemos también en nuestra genética, el 50% también. También está esa paridad, pero... ¿Somos una raza de obesos? Sí, no, volvemos sí a lo mismo. No. Okay. Yo ahí le quito ese romanticismo y quitar esa justificación a la obesidad. ¿Por qué? Sí está demostrado de que, por ejemplo, incluso aquí mismo en México, el genoma del centro norte hacia el centro sur no es lo mismo, no son la misma predisposición de enfermedades que tenemos. Oh. Entonces, pero lo que sí, por ejemplo, les pongo un ejemplo. A la llegada a la industrialización de la comida, que lo podríamos llamar así. Agravante. Así es, de que nos empezó a llegar esa comida rápida, esa hamburguesa de cuarto de libra, que pues, si lo vemos desde ahí, pues ya estamos hablando que me voy a chutar una buena porción de carne y eso agrégale la catsup, que al final de cuentas es procesado y que lleva, o sea, esa comida procesada, esa comida rápida, que podríamos decir, a ver, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué en Estados Unidos, aunque sí hay personas obesas, no es la misma proporción? Aunque allá abusan en obesidad. Bueno, ya nos comimos media hora, digo, la mitad del programa. Regresemos, cerremos el capítulo romántico de la gordura con una reflexión de impacto para entender por qué arriesgar tanto nuestra vida o por qué no reaccionamos. ¿Qué pasa? O sea, nos encanta la comida, el antojito, el refresco. Yo pienso, y es más, tú me comentas de que una reflexión, a lo mejor lo hago a mi reflexión.
¿Sale? Compártela. Yo te podría decir, ay, es que a lo mejor yo me justifico de que tengo un chorro de trabajo. Yo me justifico de que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Yo me justifico en que no tengo tiempo de preparar mis alimentos sanamente. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque lo primerito que te comento es de que como sociedad no estamos acostumbrados a ver que una persona obesa está enferma. Como esa persona sigue funcionando, pues decimos, pues está normal, y yo me acostumbro a decir que esa persona no está enferma. ¿Por qué? Porque mi hábitus exterior, como me veo, pues no me vas a ver ni cojeando, ni con cara de rictus, ni... Entonces lo primerito es entender, o sea, y creo que eso culturalmente nos va a tardar un ratito en que entendamos que el estar gordo no es estar sano. Muy bien, con eso cerramos esta parte. Entonces vámonos a la diabetes y la hipertensión. ¿Qué tan grave se ha incrementado el tema en Zacatecas? ¿Hay cada vez más diabéticos o por el contrario se ha batido un poco la cifra? No sé si manejes esa información. Claro que sí. Bueno, para hablar un poquito primero, pues tendríamos que irnos a un poquito de estadística. Eso sería básico. Y entender que estamos hablando de una enfermedad que no se cura. Por tal motivo, la incidencia, que es la aparición de nuevas enfermedades dentro de un periodo que yo estoy analizando, va en aumento. ¿Sale? Después, cada vez más son más las personas hipertensas y cada vez más son las personas diabéticas. ¡Qué mala noticia! Así es, y va de la mano a la prevalencia. ¿Eso qué significa? Que cuántas de esas personas que ya sabemos y que los conocemos y que se mantienen en ese tiempo y que estamos en esa carrera de esa, se le llama historia natural de la enfermedad, que es cuando yo la identifico, y es como si yo viera una película que ya me la sé. Y que es, mira, en esa parte, yo estoy así bien de spoiler contigo diciéndote, mira, en esa parte, ahí lo van a diagnosticar. Y más adelante, no, mira, aquí se va a descontrolar y es cuando va a empezar con problemas de que no ve bien o que trae problemas de infecciones recurrentes. Mira, acá ya lo hospitalizaron. ¿Por qué? Porque ya no sintió un pie. Fíjate, acá ya lo está. Y desafortunadamente, ahí es lo que te comento. Como sociedad estamos acostumbrados a decir, no, pues es que es diabético, tarde que temprano o se va a quedar ciego, o tarde que temprano lo van a tener que amputar, sí, o tarde que temprano se va a infartar. O tarde que temprano le va a dar un coma diabético y se nos va a morir. O sea, nos resignamos, pero parece que no nos queda de otra, ¿o qué? Así es, ahí es donde te comento que esa similitud de ver ese camino es lo que la salud pública ahorita está totalmente encaminada, y no te hablo de México, esto es a nivel mundial. País que no educa a su población es un país destinado a continuar cometiendo los mismos errores. Ya me diste la respuesta que hace rato buscaba desesperadamente, que si yo reflexiona o cómo le hacemos. Claro, es un asunto de educación. Totalmente. Totalmente. Y empieza en la familia. Y si tú permites, por ejemplo, ya había cerrado ya el tema de la obesidad, pero si ves que alguien de los chiquitos de la casa está gordito, ya no lo dejes comer tal cosa, o llévalo a que se mueva. Y en vez de decir, ay, qué lindo mi gordo. Pero claro. bueno. Yo les pondré un ejemplo. Pero vamos a la diabetes. ¿Cómo evitar enfermar de diabetes? O sea, ¿cuáles son las cosas que no debemos hacer para tratar al máximo? Una vez que ya sabemos que en nuestra familia hay diabéticos y que casi en todas hay. Claro. O sea, lo primero que debo hacer es que no fumar, no tomar, no hacer una vida sedentaria, no tomar mucho refresco. O sea, debe haber algunas normas muy elementales. Lo primerito que yo les diría es controlar el peso. Mucho antes ¿Ya de ves irte, por qué hablaba yo de obesidad? mucho antes de irte a
otras cosas que obviamente tienen una importancia en la modificación. El peso como tal, yo te comentaba de que hay avisos que tu cuerpo te va dando, ¿sale? Existe una cosa que se llama acanthonsis nigricans, que a final de cuentas tú lo vas a ver en alguien que su cuello lo tiene muy oscuro y que aparte de eso oscuro empiezan a salir muchísimas verrugas que se llaman acrocordones. Eso es un signo clínico que me está diciendo que mi cuerpo está teniendo cambios. Es un signo clínico de hiperinsulinismo. ¿Eso qué significa? Que mi cuerpo está tratando a diestra y siniestra de mantener. Está avisando además. Así es. El cuerpo es maravilloso. Y va relacionado con la obesidad. ¿Por qué? Porque esas células de grasas que se llaman adipocitos, entre toda la fisiología que te comentaba, tienen la capacidad de liberar unas sustancias que bloquean que mi insulina pueda unirse con la glucosa y hacer ese cerrojo, esa llave para poder entrar a la célula. Tiene sentido. Ahora, yo he visto muchos casos de personas que, sobre todo, bueno, hombres y mujeres, que llegaron a esos niveles que estás describiendo y que los declaran diabéticos. Y en un lapso muy rápido se ponen flaquitos. O sea, se asustaron, ahora sí empezaron a hacer una vida sana y adelgazaron, pero sin embargo no desapareció la diabetes. Y ahí hay que revisar el por qué hubo esa pérdida de peso. Que no siempre es un mejor indicador. No siempre es buena porque en el ejemplo que te estoy poniendo, cuando esa célula fundamental, cuando esa molécula fundamental que se llama glucosa no se une adecuadamente a esa insulina que mi cuerpo produce, pues el cuerpo va a decir, hey, yo necesito energía y a mí me vale un sorbete de donde lo agarres, pero cuerpo, tienes que activarte. Y le avisan al laboratorio químico de mi cuerpo, que es hígado, ponte a trabajar y vas a tener que hacer. Y entonces el cuerpo dice, ok, por este lado no pude obtener, aunque en sangre haya un chorro de glucosa, el cuerpo dice, la madre, yo tengo que sacar energía. Le hablo al músculo y digo, hey, préstame la proteína que tienes guardada. El músculo está hecho de proteína, entonces por eso se reduce. Le hablo a ese adipocito y le digo, hey, mándamelo. Pero en ese recambio el hígado no va a tener la posibilidad, está tan atareado que no tiene la posibilidad de decir, hasta aquí vamos a poder, y es cuando existe ese descontrol. Entonces, la pérdida de peso en un diabético no necesariamente, si no hay un cambio de dieta y de ejercicio, aguas, porque también no es bueno. Ahora vámonos con los hipertensos y las hipertensas. ¿Cómo evitarlo? Llegar a la hipertensión. Los hábitos son fundamentales. Totalmente. Hablabas de la fumadera. Totalmente. Yo fumé 40 años de mi vida y no era consciente. Cuando entendí lo que a mí me motivó era la llegada de mi primer nieto. Solamente tengo 2 y son los únicos que voy a tener ya. Y yo dije, no quiero que mi nieto me vea con un cigarro en la mano. Esa fue la gran motivación. No tuve la reflexión de decir, estoy fumando, voy a dejar de fumar porque me puedo enfermar. Entonces, esa gran motivación me llevó a dejarlo y ya pasaron casi 11 años. El niño tiene 10 más el tiempo del embarazo. Bendito sea Dios. Felicidades. Gracias. Fue bien difícil, pero no fue imposible. Y yo me gusta cuando tengo ejemplos personales compartirlos desde aquí, porque sí se puede, cuando claro, tú decides, se puede. Y era adicta al cigarro fuerte, porque el trabajo periodístico es proclive a esas cosas, claro, como estás muy estresado y luego para escribir aquí con mi cigarro. Entonces, fumar, ¿qué más hace daño para llegar a ser hipertenso? Volvemos a lo mismo, la obesidad. La obesidad, otra vez. O sea, la obesidad es la madre de todas las desgracias. Incluso de cierto tipo de cáncer. También. Sí, está y en el relacionado. tema de los riñones, que también es muy común, ¿hay qué? ¿Por qué de repente hay gente? Bueno, aquí tengo un caso enfrente de mí, que es Anita, bueno, Ana Cuevas, que el otro día me decía, es que traigo el dolor bien fuerte porque
tengo un problema en un riñón. Ay, ¿de dónde vienen las piedras? Los dos, ¿de dónde vienen las piedras? ¿Qué hicimos mal? ¿O también es el otro 50% de enfermos de predisposición? Ahí agreguémosle la alimentación. Yo hace rato les hablaba la falta de ingerir suficientes líquidos. Cambiar esa toma de agua por, ay, se me antojó la coquita, ay, se me antojó el agua mineral, ay, se me antojó, no, es que ¿sabes qué? No, yo no puedo tomar agua sola, pues voy y me compro mi bebida sintética de agua de limón. Entonces todo eso, a final de cuentas, pues nos va haciendo que, si bien también existe ese lado de genética, volvemos a los ejemplos. Te lo juro que yo soy bien... Trato de asimilarlo. No, yo te lo agradezco. Por ejemplo, para que se genere una piedra en el riñón, pues tiene que haber un antecedente de que mi cuerpo no procese adecuadamente. Entonces, yo afuera de mi casa, para construir, tuve que tener mi grava y mi arena y bla, bla, bla. Pero como, ¿sabes qué? Como no lo pude, pues la grava se quedó afuera. Pero entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues la tienes que barrer, pero como estaba pegada, pues le tengo que estar dando cubetazos de agua para que se vaya en ese tracto normal hasta su destino. Pero como yo no lo hice, como no le di esos cubetazos, pues de poquito en poquito se va conjuntando y se hace la piedra. De las génesis, exactamente. Y las consecuencias extremas de un problema renal son durísimas, dolorosísimas, tristísimas. Las diálisis, yo recuerdo al esposo de una amiga mía que se tenía que dializar. Ay, a mí me daba pánico ver aquello, es durísimo, o sea, la calidad de vida es tremenda. Entonces, volvemos, obesidad y malos hábitos. Así es. Hay que tomar agua, esa es otra cosa también fundamental, ¿verdad? Y tan simple. Tan simple y tan cara. Sí. Tan cara, porque si compras la botella en el Oxxo, te cuesta carísima, o bueno, está la opción del garrafón, pero en la medida de lo posible tomar agua simple, ¿verdad? Así es. O sea, o tal vez aguas frescas o tampoco, con frutas, no lo siempre. Ideal, y volvemos a lo mismo, es el agua natural. ¿Por qué? Porque al momento de que, por ejemplo, inclusive aunque yo haga mi agua fresca y que le ponga, pues sabes que no siempre me voy a quedar así como voy a decir, ay, no, es que está desabrida. Y ahí va su azúcar. Entonces, son calorías huecas. Desafortunadamente, yo les hablaba hace rato de esa industrialización de la comida, nos lleva... Yo soy fanático del café, como no tienen una idea. Híjole. Pero, por ejemplo, ya hasta hace poquito una muy buena amiga nutrióloga me dijo, a ver, ¿cuántos cafés de X marca de La Sirenita te tomas a la semana? Y yo así como que, no, pues a ver, ¿cuánto estás gastando? ¿Y cuánto estás gastando? Y hasta cuando me hicieron esa reflexión yo dije, chin, me dice, y ahora, ahí te va lo peor. Ahora multiplica el número de cafés que te estás tomando, que tienen un aproximado de tanto. Al día yo me estaba echando como 3 hamburguesas, cuando yo lo veía que era un simple algo líquido. Pasamos a lo mismo, esa idea errónea que porque es líquido no me va a generar un incremento calórico, o sea, no me va a dar calorías, y que eso, a final de cuentas, si yo tengo mi plato que me estoy comiendo, a lo mejor yo estoy pensando que estoy comiendo saludable, ¿sale? Pero aparte de eso, yo tengo acá mi café, pues ¿sabes qué? Me estoy echando 300 calorías, más las 200, me estoy tomando 500. Y si eso lo multiplico en las 3 comidas, pues ¿sabes qué? Me estoy yendo muy por encima de lo que mi cuerpo requiere, en contra de lo que quemo. Te tengo que hacer una pregunta, y es personal, pero yo creo que puede ser el caso de mucha gente. ¿Qué hay con una copita de mezcal en el día? Una con limón y sal, que yo me encanta, y una copa de tinto con las comidas. Siempre y cuando esté, regulado a la cantidad de calorías, no hay mayor problema. Inclusive hay estudios que la concentración de antioxidantes que existe, por ejemplo, en el vino tinto, a ciertos niveles y en cierto, o sea, con la medida, funciona como un cardioprotector. ¿Eso qué significa? Que esos antioxidantes me ayudan a prevenir las complicaciones.
Es sano. Así Una es. copita de vino tinto, digamos. Luego hay unas copas preciosas que están grandísimas, pero no te las vas a llenar. O sea, tú sabes. O le tomas a la botella. No sé si han dice visto un Ana meme de Cuevas. que está una copota de este vuelo y... No, o sea, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, nos fuimos así, tienes que volver. Yo creo que otra buena reflexión que haríamos es que todo en exceso es incorrecto. Así Porque es. de otra manera, ¿cómo te planteas una vida sin muchas de estas cosas que hemos estado comentando? O sea, están ahí y es muy difícil evadirlas. Entonces, tal vez con medida todo, ¿no? Y no nos vamos a poner obesos, podemos controlarnos Claro. y tratar de movernos. Los que pueden moverse, yo los admiro porque yo en mi caso me acabé las rodillas en los gimnasios porque a mí me encantaba moverme y también por predisposición genética. Claro. Entonces, nos faltan muchos temas para abordar. Que sea al final, para cerrar el programa, un mensaje para la gente que englobe de alguna manera lo mejor que podemos hacer para nuestro cuerpo. Desafortunadamente a todos nos mueve el dinero. Yo les pondría el ejemplo. Imaginemos una persona que no tiene acceso a la seguridad social, que no tiene acceso al ISSSTE, a Sedena, vamos, que se tiene que afrontar a esa enfermedad por sí solo. Te pongo un ejemplo, la atención de un diabético controlado, cuando vamos, o sea, y nos vamos con lo mínimo, los exámenes mínimos, las consultas, y te estoy hablando nada más de la atención médica, al año es de 24,000 pesos. Un paciente complicado pues se eleva muchísimo. Híjole. Y te podría hablar que los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud habla que nos llevamos más de 320 millones de dólares en la atención tan solo de la diabetes. Entonces estamos hablando de un problema de salud pública que, si bien yo les puedo decir, pues, o sea, de que dicen, pues a mí me dan el medicamento, o sea, y hay veces que ni me lo tomo, pero cámbialo un poquito el impacto y que volvamos a lo mismo. No me voy a cansar de decir de que quitarle ese romanticismo, o el quitarle el ya qué, ya me tocó, ya qué. Ok, y entonces, si te parece, cerraríamos señalando tras hacer un esfuerzo por los buenos hábitos en todo. Así es. Quizá ahí sí sintetizaría nuestras posibilidades, aunque haya fatalidades quizá en algunos casos, pero sí nuestra posibilidad de más o menos sobrellevar nuestra circunstancia, nuestro alrededor, que también cuenta, las amistades. Luego, mira, cómete esto. Ya Marco me dijo desde a qué horas que ya me tenía que ir, pero ya nomás digo esto. Mucha gente dice, cómetelo ahorita que puedes, porque se va a llegar el día en que no vas a podértelo comer. Y yo digo, no, es al revés. Mejor no te lo comas para que vivas muchos años sin tanto problema y tengas una vejez razonablemente de calidad de vida, ¿no? Y no comerte ahorita que puedes, o sea, eso es otra que no te tontería. quieras comer el mundo, y para que el mundo te coma a ti, mejor velo comiendo de a poquito para que al llegar a tu vejez pues puedas disfrutar de todo lo bello que es la vida. Y no sufrir. Así es. Y no sufrir. Mira qué bonito cerraste el programa. Muchas gracias, doctor Muchísimas de nada, Helios. muchas gracias por Te vas a invitación. volver en nuestro consejero de salud en el programa Diálogos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Y felicidades al esfuerzo permanente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me consta todo lo que ahí se realiza y que somos buenos para criticarlo, pero no, qué barbaridad. Sin el IMSS no sé qué haríamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ana Cuevas. Gracias, Marco Méndez. Gracias, Marcela Padilla. Gracias a usted que estuvo con nosotros en Diálogos. Lo espero el próximo lunes a las 6 de la tarde. Y recuerde, silviamontes.com.mx y Canal 15 Zacatecas de Facebook. Hasta la próxima. Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes.